presentamos Medianoche. El Metro de Santiago no logró reponer el servicio en 5 estaciones por la salida de las vías de un tren que se encontraba desplazándose a baja velocidad en maniobras de estacionamiento nocturno. La falla afectó a las estaciones Cementerios, Einstein, Dorsal, Zapadores y Vespucio Norte, todas ellas de la línea 2. Esto ocasionando especialmente en la mañana un colapso en paraderos y una alta congestión. A raíz del cierre total de estas 5 estaciones mencionadas, la empresa dispuso de un reforzamiento en el transporte colectivo de superficie para ayudar en algo a paliar el problema y sí colaborar con el traslado de pasajeros en la hora punta de la tarde. Pero atención con esto, porque hace algunas horas Metro informó que por la naturaleza de la falla, las 5 estaciones que fueron cerradas continuarán sin operar la mañana del miércoles. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Ya 19 días de la votación, hemos tenido tantas votaciones en el último tiempo y todas son cruciales y así vivimos la pasión de la política. Bueno, pues son momentos apasionantes también, que se juegan cosas muy relevantes. 19 días o 18 si este ya está terminando para ese 4 de septiembre. Y qué mejor que estar aquí con el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle. Andrés, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, un gusto, pues, a tu disposición. A ver, déjenme, antes del tema de los cambios, hoy día una persona, yo pensé mucho rato sin preguntarlo porque puede ser incluso hasta irresponsable, pero lo voy a hacer con harto cuidado. Antes de que, si todos los cambios están soportados en un servidor, puede fallar, puede pasarle, se caen los grandes diarios, se caen los grandes bancos del mundo, su servicio web por una hora, ¿no es cierto?, por un par de horas, puede pasar. El día mismo que uno va a votar, si no tiene claro el lugar de votación, ¿es recomendable sacarle un pantallazo desde ahora? Sí. Por supuesto, sacar un pantallazo o anotar en un papel. Porque ese día puede estar muy colapsado. Sí, pero mira, te voy a dar una primicia. O sea, al día de ayer, no hoy día, todavía no tengo los datos de hoy día, pero al día de ayer habían consultado unos 7 millones de personas en la web, pero habían consultado por root distintos, o sea, root diferentes por 11.300.000 root. O sea, 11.300.000... No, pero es que por root diferente. Tú consultaste por 4 personas que estaban ahí conmigo. Pero root diferente. Pero claro, me decía, yo miré el mío, estaba en una conversación, un fin de semana largo, y alguien me preguntó, ay, búscame el mío, busca. O sea, había mucho interés. Así que, mira, con 11 millones, o sea, vamos con un récord a 19 días. Tenemos 19 días todavía para que la gente consulte y ya desde luego el día de la elección va a estar presente. Además, mira, hay una aplicación que se puede bajar. Y ahí te queda ya el pantallazo que tú dices. Ahí está la plataforma del CERVEL web, pero también hay un teléfono 600-6166 donde también se puede consultar. Bueno, y la otra recomendación que uno hace es jóvenes ayuden a sus adultos mayores, porque obviamente hay personas que enfrentan la tecnología, no tienen una capacidad, digamos, lo mismo en las casas de reposo o estadía de adultos mayores, la gente que la maneja también puede darle la información a todos ellos. Me lo mencionó un abogado que me pareció un razonable. Dijo, ¿por qué no difunden esto de que con tiempo cada consulta la dejemos guardada en un pantallazo? O anotar, si el local más o menos se acuerda, lo que hay que anotar es la mesa. Para no llegar al momento. Para no llegar en el momento. No llegar en el momento que puede haber un colapso o puede haberse caído la página por ese mismo colapso, en fin. Pero mira, esta ley se hizo con el fundamento de que en las elecciones anteriores todo el mundo igual nos consultaba local y mesa. Necesitábamos muchos millones sobre, más gente consultada que los que votaban, digamos. O sea, así que a partir de ahí se dijo, bueno, la consulta está tan generalizada que este cambio se puede hacer. Pues claro, no va a ser gran novedad. No va a ser gran novedad. Igual la gente consulta mucho, o sea, ya están preparados los servidores para esa demanda. ¿Qué porcentaje del padrón electoral se cambió de dirección o de mesa estaba, o de local de votación? Bueno, de mesa todo el mundo, porque las mesas se numeraron nuevamente por circunscripción electoral, del 1 en adelante, se eliminaron la B corta y la M, que venía de las antiguas mesas de mujeres, ya eran mixtas las mesas, pero que habían quedado con esta letra porque habían 2 con el mismo número, digamos.
y también, digamos, en el fondo todas cambian. Ahora, son alfabéticas además. En cada local van por orden alfabético. La de menor numeración en un local va a la A y la de mayor Por lo tanto, numeración los va a la C. familiares van a quedar en las mismas mesas. Sí, en general, cuando tienen el mismo apellido. Sí, ¿Ah? el mismo apellido Sí. y en misma Sí, comuna. yo estoy con 3 hijos. ¿En la misma mesa? 3 hijos, sí, en la misma mesa. Antes estaba con uno porque estábamos inscritos juntos, pero ahora se incorporó un tercero que vivía en otro lugar de la misma comuna y se incorporó a la misma mesa por lo alfabético. Ahora, eso es importante. Ahora, los locales, mucha gente cambia. O sea, mucha gente ha cambiado de local. Piensa tú que nosotros georreferenciamos en las zonas urbanas el 75%, en las zonas rurales es un 41%. Pero en las zonas urbanas ese porcentaje es importante. Había leído que cerca del 70% de la gente le había cambiado el lugar de votación o se le había... Bueno, es que al ser georreferenciado no necesariamente le cambió el lugar de votación. Ahora, de la gente georreferenciada en todo Chile, solo en la región metropolitana nosotros hicimos un esfuerzo por calcular las distancias. Solo los georreferenciados, hay este 75%, y calculamos la distancia al local y disminuyó un 50%. Porque la georreferenciación también te permite ver los metros en línea recta, eso sí, pero disminuyó en un 50% la distancia a los locales respecto a la elección de noviembre y diciembre. Como no hay tema que no despierte alguna polémica, hasta las cosas más increíbles, bueno, esto que es muy importante, obviamente también iba a tener cierta polémica. ¿Se basaron en qué dirección? ¿En la dirección...? Sí. Nos basamos en la dirección guardada en el registro civil, o sea, la que la persona en algún momento dio, ¿ya? Cuando se inscribió en el registro, en las inscripciones antes del 2012, o los cambios de domicilios posteriores, o la que nos entregó el registro civil cuando lo incorporamos automáticamente, que es lo que se viene haciendo en el 2012, básicamente a los jóvenes que tenían desde que han ido cumpliendo 17 años desde el año 2012 en adelante, lo estamos inscribiendo con la dirección que tenía el registro civil. Y yo reconozco que esa puede no actualizarse, especialmente los jóvenes, porque era la última del registro civil, entonces a lo mejor la había dado a los 12 años, ¿ves tú? Y ahora ya no está viviendo con los padres, independiente, etcétera, y hay cambio. Pero si no se actualiza, no se puede. Ahora, 1 millón de personas actualizó domicilio electoral a comienzos del año, entre el 1 de enero y el 1 de mayo. Es una cifra alta, nunca habíamos tenido tanto. Ya, pero para que quede claro, porque alguien dice, pero ¿cómo si mi casa queda en la calle A y me pusieron la B? Bueno, es que usted vivía en B, sí, pero ya me cambié. Sí, bueno, ¿Pero el registro civil tiene ese dato? No, nosotros no lo tenemos. El registro civil no sabemos si lo tiene, pero es que la persona puede cambiar su domicilio electoral cuando va a sacar cédula de identidad. Ahí le deberían preguntar cuál le deberían decir su domicilio electoral y ofrecerle el cambio. Se puede hacer cambio también en el registro civil. Pero es con ese dato el que lo hacemos. Entonces mucha gente tiene hoy día el error, a mí no me mejoraron, pero están pensando en el lugar donde viven y no en el domicilio registrado. La gente puede revisar el domicilio que tiene registrado en la web del CERVEL también. Ya, pero para esta elección ya no. No se puede cambiar, pero lo puede revisar para comprobar por qué la razón. Es bueno que lo vea, porque ahí se va a dar cuenta que no. A partir del 1 de octubre va a poder cambiar. O sea, ustedes no inventaron, para hacerlo más simple, ustedes no inventaron una dirección, no inventamos es la que está registrada en el sistema oficial de Chile. Así es esa. Y a futuro, aunque hoy día lo que vale es lo presente, porque la elección es ahora, pero alguien que pueda mirar de largo plazo, pasada esta elección, ¿pudiera entrar a algún sitio y cambiar y actualizar su dirección? Sí, por supuesto. El primero de octubre se vuelven a abrir los registros electorales y las personas por clave única pueden cambiar el domicilio electoral. Entonces, sí, es un trámite muy simple hoy día. Mucha gente tiene la clave única. Si no tienen la clave única, pueden hacerlo, ahí ya es presencialmente y se reciben en todas las oficinas. Pero con clave única en los computadores, así es. Teléfono, muy fácilmente. Sí, una gran mayoría. Por eso que te digo que 1 millón de personas lo hicieron antes del cierre, el cierre del registro fue por ley el 1 de mayo. ¿Y el criterio, Andrés, era cercanía, únicamente cercanía? No, nosotros hemos dicho, lo asignamos a un local cercano, pero que no necesariamente era el más cercano de todos. En muchos casos coincide, pero no siempre coincide.
Porque a cada local había que fijarle un área dentro de la comuna, ¿ya? Y había que ver cuántos electores habían en esa área y la capacidad local. Entonces, si el local no daba abasto para esa cantidad, nosotros teníamos que reducir el área y agrandar los otros, ¿ves tú? Y así ir dibujando estos mapas. Entonces, ojalá pudiéramos haber movido los locales de votación, pero eso no lo podíamos mover. Entonces, el ejercicio, de repente hay áreas, la persona queda en un área donde el local del área del lado puede estar más cercana. Él está en la frontera, por así decir. Yo tengo un colegio que es lugar de votación a 2 cuadras y que den uno a 7 tampoco. Bueno, esa es la razón. Se llenó porque antes tú estabas, claro, y estás en una frontera del otro territorio, pero el otro territorio no se puede agrandar, no sé si me entiendes, porque el local tiene cierta capacidad. Se llenó el que estaba más cerca y me mandaron al siguiente. Y de repente teníamos partes de las comunas donde no hay ninguno, entonces tenemos que buscarle una forma de territorio de eso. Pero, como te digo, es una mejora para la gran mayoría de las personas. Entendemos que los no georreferenciados no tienen esa mejora. En los sectores rurales no importa mucho, porque ponte tú una comuna como Coltauco. Entonces, Coltauco tiene 2 locales de votaciones, pero los 2 están en el pueblo de Coltauco. Entonces, al final, toda la comuna va a votar al pueblo, digamos. Entonces, que vaya uno u otro no es relevante. Esa realidad se da mucho en sectores rurales. Andrés, ¿se espera que 8,3 millones de personas voten? ¿Esa es la predicción que tienen ustedes más o menos? Mira, nosotros no tenemos una proyección. Yo dije, el Mercurio me publica como proyección, pero yo justamente le dije que no podíamos hacer una proyección y no teníamos una base científica para hacer una proyección. Más bien tenemos una esperanza de que el CERVEL tiene por obligación legal promover la participación, así que nos encantaría con voto obligatorio que pasáramos los 8,3 millones. Y ojalá lo superáramos con creces, digamos. Y mientras más gente vote, a menos gente vamos a tener que denunciar por no votar, digamos. Andrés, cosas prácticas. Se las habrán preguntado 500 veces. Carnet de identidad vencido, pasaporte, carnet de manejar. ¿Con qué se puede? A ver. No, carnet de identidad, pasaporte, y pueden estar vencidos desde el 1 de octubre del 2019. O sea, harto tiempo, ¿ya? Como pude ver. O sea, veo mi carnet, venció... Primero voy a pasarme un mes. No, hoy venció noviembre del 19, no alcanzo. Con el vencido el noviembre del 19. No, se alcanza. No, por eso. Todos no alcanza a cambiar el carnet. No alcanza a cambiar, pero todos los vencidos del 1 de octubre pueden votar. Hay una ley especial para eso. Ese está bueno. Hay una ley especial. Carnet de identidad vencido desde octubre del 19, pueden votar. Pueden votar. Y pasaporte. También, lo mismo. El mismo vencimiento. El mismo vencimiento. Y con el carnet de manejar, no se puede. El carnet no es una... no está emitido por el registro civil, no es una documentación que certifique identidad. Ahora, debe llevar mascarilla, debe llevar, digamos, también el lápiz de pasta azul para no ocupar el de la mesa, y la recomendación es que lleve anotadito o el pantallazo del lugar donde vota y la mesa para que no se equivoque. Exactamente. Va a ser una votación, me lo he dicho otras veces, relativamente rápida, muy sencilla rápido, de conteo. 7 o 8 de la noche deberíamos tener ya una proyección importante. Sí, 8 de la noche debería haber una buena cantidad de mesas escrutadas como para hacer ya una proyección. Y yo creo a las 9 de la noche, terminado o no, porque lo último que tenemos que esperar son las mesas. Siempre hay diferentes usos horarios. Aquí están las mesas de la costa oeste de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. Y la Pascua también, que va atrasada por horario. Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, gracias por estar esta noche aquí. Bien, pues. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Chao, chao. Hacemos una pausa, ya volvemos, espérenos. Esta jornada, en 24 debates, la conversación estará centrada en los derechos fundamentales. ¿Qué dice la propuesta de nueva Carta Fundamental al respecto? A continuación revisamos 24 debates de hoy. 24 debates, camino al plebiscito. Hoy para conversar de los derechos sociales en la propuesta de nueva Constitución. Y nos acompañan 2 mujeres, 2 exministras, comparten o tienen en común que las 2 fueron ministras de Desarrollo Social. Alejandra Kraus por el apruebo, Carla Rubilar por el rechazo. Bienvenidas las 2.
Un gusto tenerlas aquí en 24 Debates. Muchísimas gracias. Muy contenta que no sea paritario este debate. ¿Cierto? No hay Somos nada. puras mujeres. Puras mujeres. Eso especialmente contentas nos tiene. Bueno, les quiero contar las reglas, ¿cierto?, de este debate, para contarle también a la gente en sus casas que nos pueden seguir en 24 Debates, acá en Canal 24 Horas, y también en nuestras plataformas digitales, a través de 24horas.cl, TVN Play, Facebook y YouTube. Bueno, cada una de ustedes tiene 9 minutos, ¿cierto? En total son 24 minutos aproximadamente en el programa, pero cada una de ustedes tiene 9, que los puede administrar como ustedes quieran. Para eso tienen una tablet ahí en su podio que les va a ir indicando cuántos minutos les quedan, ¿cierto? Les va a ir descontando a medida que hagan sus intervenciones. Obviamente siempre se recomienda acotaciones más cortas para poder pasar por la mayor cantidad de temas, y también los relojes, los cronómetros están saliendo, van a aparecer ahí en las pantallas de cada una de ustedes. Comencemos de inmediato. Quiero partir preguntándoles si esta propuesta ustedes consideran que se hace cargo de las desigualdades de nuestro país, de las injusticias, de las demandas sociales que impulsaron de alguna manera el estallido social, que fue el origen del proceso constituyente que nos llevó a este plebiscito del 4 de septiembre. ¿Se hace cargo o no se hace cargo? Alejandra. Connie, sí, sin duda. Yo creo que es un gran anhelo y es algo compartido por las distintas fuerzas políticas de tener un Estado social y democrático de derecho. Al menos desde la centroizquierda es de larga data. Y yo no he dejado, sabiendo que iba a estar en este espacio con Carla, de pensar lo que fue la marcha del 25 de octubre del 2019, en que, siendo intendenta, recuerdo si existía una autoridad del gobierno del presidente Sebastián Piñera que de alguna manera recogió hasta que la dignidad se haga costumbre, eras tú. Entonces yo creo que ambas podemos efectivamente compartir, y creo que toda la fuerza. Yo hoy día me dediqué a leer todas las declaraciones, los pactos, los compromisos de reforma, el compromiso de cambios políticos desde Chile Vamos, y todos ratifican el Estado social y democrático de derecho. Los cambios son siderales en temas paritarios, en tema niñez, en tema de los adultos mayores, en tema de la naturaleza. El trabajo doméstico y de cuidado que se recoja efectivamente en la Constitución, el acceso al trabajo decente. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. ¿Carla? Sí, bueno, saludar Connie, Alejandra. Yo creo que efectivamente no hay discusión al respecto de que vamos a avanzar, pase lo que pase el 4 de septiembre, hacia un Estado social y democrático de derecho. Así lo he dicho efectivamente los partidos de Chile Vamos, están en la declaración. Por lo tanto, si hay algo que no está en discusión y le podemos garantizar muy bien, como decía Alejandra, es que vamos a avanzar hacia allá. La pregunta es si esta Constitución se hace cargo, y de buena manera, efectivamente. Entonces, la pregunta es esas demandas. Si efectivamente el Estado social y democrático de derecho, tal cual como está escrito en este borrador y propuesta de la Constitución, es el que anhelaron y salieron a marchar los chilenos ese 25 de octubre del año 2020. Y aquí la pregunta es, ¿un Estado social y democrático de derecho es más parecido a Europa? ¿O es más parecido efectivamente a Latinoamérica? Tenemos diferentes representantes de los estados sociales y democráticos, y si algo hemos aprendido de la experiencia es que no basta con poner derechos en las constituciones para que eso se cumpla. Y cuando efectivamente uno analiza, ¿no es cierto?, lo que hay detrás, esa esperanza que transmitía también Alejandra al respecto de que esta Constitución se pueda hacer cargo de las brechas, de la desigualdad, de ese dolor, de la rabia que efectivamente puede haber generado este proceso, la verdad es que yo tengo varias dudas, porque para que efectivamente esto pase, este Estado social y democrático garantice ciertas cosas y ciertas esperanzas de los chilenos y chilenas, hay que tener un sistema político que genere gobernanza y genere acuerdos. Creo que tenemos deficiencia en este proyecto de borrador de nueva Constitución. Tiene que haber un financiamiento acorde con una Constitución que permita efectivamente que los recursos salgan. Hay estudios de un canal cercano de aquí donde se dieron a conocer los especialistas y planteaban de un costo de cerca de 9 puntos del PIB hasta 14 puntos del CEP. ¿De cuánto costaría efectivamente implementar esta nueva Constitución? La verdad es que cuando uno empieza a ver qué es necesario para que esto se cumpla, la verdad es que a mí me da la sensación de que este borrador de la nueva Constitución puede generar
bastante desilusión y puede atentar contra la legitimidad que se llama en algunas formas de resultado de los procesos constituyentes. Ya, les voy a hacer otra pregunta también para que vayamos definiendo lo que cada una cree y piensa o define como el Estado Social de Derecho, porque efectivamente hay un acuerdo en que no solamente esta propuesta constitucional, sino que todos los sectores quieren avanzar hacia allá, ¿cierto? De un Estado subsidiario a un Estado social de derechos y democrático. ¿Y qué significa para cada una, Alejandra? A ver, previo a eso me parece importante hacer algunas precisiones respecto a lo que señalaba Carla. Primero, no hay ninguna constitución del mundo en que en la misma o cuando se haya estado legislando respecto a la misma se haya establecido el monto que esto cuesta. Eso es súper importante señalarlo. Son apreciaciones necesarias. Muy bien sabemos, todas las leyes deben ir con el informe financiero que corresponda. Sin embargo, no hay ninguna. Segundo, es tremendamente importante que lo que propone esencialmente, aparte de cambios radicales en el reconocimiento de nuevos derechos, hay avances en salud, educación, que son tremendamente relevantes. Y además están consagrados los principios de responsabilidad fiscal y progresividad, algo que ha sido propio de buenas gobernanzas. Y eso se consagra a nivel constitucional. Ahora, yendo a la pregunta de Connie, para mí, el Estado social y democrático de derecho, que supone el reconocimiento individual y colectivamente de derechos que les permita a las personas desarrollarse en su plenitud, también es el rol prioritario del Estado que permite garantizar un entramado público para efectivamente hacer realidad estos derechos. ¿Carla? Yo creo que es súper importante decir que el Estado social y democrático de derecho en el cual creemos es uno donde el Estado no lo hace todo. Y yo creo que hay que definirlo claramente. Nosotros no creemos en el monopolio del Estado porque personalmente creo que todos los monopolios son malos, inclusive el del Estado, porque deja prisioneros a los ciudadanos a tener que resignarse a la atención que le pueden dar, que puede ser excelente, como también podría ser muy mala. Entonces, creemos en un Estado social donde no solo el Estado lo puede hacer todo, y eso lo aprendimos en la pandemia, nos dimos cuenta que el Estado no tiene esa capacidad, donde la sociedad civil tiene un rol extremadamente relevante y eso lo tiene en cuidado, lo tiene efectivamente en mejoras salariales, lo tiene en el desarrollo del emprendimiento, lo tiene en innumerables otras áreas. Lo mismo en salud, lo mismo en vivienda. Entonces, hay varias áreas en las cuales nosotros creemos que el Estado tiene un rol garante, la sociedad civil tiene un rol relevante. ¿Pero como un Estado subsidiario, como el que consagra esta Constitución, o algo más? No, porque allá? Efectivamente lo que ¿Qué diferencia tendría? El Estado social significa que tiene un rol de garantizar un piso mínimo de dignidad para los ciudadanos, donde efectivamente la libertad se pueda expresar porque yo tengo ese piso mínimo de dignidad. Muchas veces se habla de que la libertad existe, pero esa libertad está muy supeditada al bolsillo, ¿no? ¿A cuánto ingreso yo tengo? Eso no puede seguir pasando y por lo tanto el Estado debe garantizar ese piso mínimo de dignidad. Pero eso no implica que reste la participación de la sociedad civil, del ámbito privado, porque claramente no creemos en un Estado monopólico que lo pueda hacer todo. Y lamentablemente este borrador de la Constitución tiene mucho de eso, propende mucho a que es estatal, solo público, no deja claridad al respecto del rol de la sociedad civil y de los privados, parece que mira con mucho recelo, algo que yo quiero decir, hace muy poquito en la pandemia vimos cómo funcionaba muy bien el poder asociarse de manera virtuosa con los diferentes actores que tiene nuestra sociedad. Carla planteaba el tema de los costos y de cuánto costaría, ¿cierto? Y aquí hay algunas proyecciones de cuánto costaría aplicar esto. Más allá de esas cifras, Alejandra, ¿cómo se garantiza que esto que sale aquí, esta cantidad de derechos que se están garantizando aquí no sea letra muerta? Porque obviamente esto hay que financiarlo. Y estamos además en un momento y en una realidad país con una situación económica complicada. ¿Cómo evitamos la frustración o las excesivas expectativas? Incluso cuando uno ve la franja, una parte de la franja, por ejemplo, el apruebo, se le promete a un señor que ya no va a tener que tener dos trabajos, casi el día 5 de septiembre, porque le va a alcanzar el sueldo porque va a tener un sueldo digno. Eso sabemos que no va a pasar, ¿o no? No, al menos el 5 de septiembre. No, si es que se aprueba sin duda, no el 5 de septiembre. ¿Cómo evitamos esas expectativas y que esto sea realista? Connie, yo pensaba a propósito de lo que tú señalas. Hoy día no tenemos todavía aprobada esta propuesta de Constitución y tenemos un tema de crecimiento. Tuvimos una pandemia donde el ministro Mañalich dijo: se me cayó el castillo de naipes.
En consecuencia, teníamos construido un modelo de sociedad con esta Constitución que no daba abasto, a pesar de las tasas de crecimiento. Reconozcamos que el crecimiento es sin duda un elemento esencial. Lo fue en la recuperación de la democracia, sin duda, pero no se basta a sí mismo. La consagración a nivel constitucional, no nos olvidemos que las cartas fundamentales son un mandato para el legislador, un mandato para el gobierno, para el Estado en su conjunto. Pero también son una promesa a la gente. No, pero son mandatos de constitución. Por ejemplo, algo que yo conozco, en una negociación colectiva, en el proceso de diálogo entre trabajadores y empleadores, yo voy a poder colocar estándares a propósito de la remuneración justa, equitativa, a propósito del trabajo decente. Voy a poder, como organización sindical, plantearle a mi empleador, estos son los estándares mínimos que en esta empresa, con esta realidad, quiero hacer justicia. Porque lo que aparece aquí es un mandato para todos, un mandato jurídico, un mandato ético en cada uno de los estamentos. En consecuencia, esa es la relevancia. No solo tiene que salir del presupuesto, porque yo ahí difiero con Carla en esta visión respecto de que lo que propone es todo estatal. No es así. Distintos son los sistemas nacionales públicos, pasa con seguridad social, pasa con salud, pasa con educación. No es estatal. Esta Constitución reconoce la fuerza del empresario, del sector privado, pero bajo reglas respecto a las cuales estamos pensando en 10, 20 o 30 años más. Carla. Yo creo que es súper relevante poder tener una idea del costo. Yo valoro enormemente el estudio del CEP, no porque uno mire números ni esté como cuidando el chanchito, sino porque en estricto rigor este es un proceso que nace de una crisis de cohesión social, una crisis de representatividad y de confianza. Y por lo tanto, todo lo importante del proceso, del cuestionamiento que pueda haber al respecto de cómo se comportó la convención, finalmente va a avanzar un proceso de legitimación de la votación del 4 de septiembre y después viene un proceso de legitimación de resultados, ya sea que esta Constitución, esta propuesta se apruebe o una nueva, como queremos nosotros poder hacer. Y esa legitimación de resultado tiene que ver con la capacidad que tengamos de cumplir esas promesas y expectativas que se ven reflejadas en las franjas. Y eso es innegable. La gente ve que le dicen, ya no voy a estar en la lista de espera, ya no voy a tener que tener 2 trabajos, voy a poder tener un reconocimiento del cuidado que hago de mis hijos, de los niños con discapacidad, etc. Entonces, esa esperanza no se puede frustrar, porque si no, volveríamos a tener el mismo proceso que generó finalmente esa rabia acumulada, ese dolor acumulado. Entonces, cuando uno dice, bueno, estamos hablando en un escenario cauto, conservador, de 8 puntos del PIB, y en uno más alto, de 14, un poquito más, y la reforma del presidente Boric, tributaria, ahora va a lograr, con suerte, 4 puntos. Recordemos que la de la presidenta Bachelet prometía 3, recaudamos 1.5, si no me equivoco. ¿Por qué es difícil recaudar más? No es porque esté mala, ni porque no hayan podido hacerla, sino porque cuesta recaudar más en un país. Tenemos que tomar múltiples definiciones. Lo que puede pasar es que finalmente, si no somos transparentes y no lo hacemos bien y no ponemos los incentivos a la inversión, al crecimiento, que es vital tenerlo, vamos a convertir estos derechos en derechos de papel. Y cuando se transforman los derechos en papel, o sea, todo demás es derecho. Esta Constitución tiene una cantidad de derechos impresionante, más que la ecuatoriana, que es la que más tenía en el mundo. ¿Qué pasa? Se pierde lo que dicen los profesores en Derecho Constitucional, el haz de triunfo, ese donde yo digo, este derecho sí que tiene que estar garantizado y yo tengo todas las posibilidades de hacerlo valer. Y eso puede generar mucha Pero Carla, Alejandra, una precisión. Como bien decía la Connie, el día 5 de septiembre no se va a tratar de que ese día todo es progresivo. Eso debería decirlo la franja de la prueba. Yo creo que sería bien honesto poder ponerlo. Aquí estamos y estos son los espacios que tenemos que aprovechar. Es progresiva. Por eso hay plazos para dictar la implementación de las leyes y todo. Y reiterar la importancia a propósito de la cantidad de derechos que tú señalas que se consagran en la Constitución. La verdad es que para que la sociedad los respete, este
efectivamente nuestro país requiere la consagración. Y solo bien brevemente, recordar a propósito del fallo en Estados Unidos sobre, después de más de 50 años del término del aborto, el caso Roe versus Wade, ¿no es cierto? Y justamente el fallo es porque no tenía consagración constitucional. En consecuencia, la consagración de los derechos en la Constitución es tremendamente relevante para un modelo de sociedad. Pero es súper importante decir de que el tenerlo en la Constitución, que yo comparto y que yo celebro, creo que es bueno consagrar los derechos sociales, no garantiza inmediatamente ese cumplimiento. Y tenemos, como yo decía anteriormente, constituciones y estados sociales a lo europeo, ¿no?, que no necesariamente tienen un decálogo de derechos, y sí latinoamericanos como Bolivia, Ecuador y Venezuela, que no necesariamente se cumplen. Entonces eso es súper importante transmitirlo, porque yo insisto, aquí está el corazón de las marchas. Y como está el corazón de las marchas, lo tenemos que hacer bien. Bueno, pero lo ha dicho claramente Alejandra, la importancia de la gradualidad, ¿cierto? Y que esto es un proceso que no es de un día para otro. Evidentemente lo importante es que la gente lo entienda así también, para que no exista una falsa expectativa. Quiero preguntarles por algunos de los derechos. No vamos a poder recorrerlos todos, pero ¿cómo se imaginan ustedes el Sistema Nacional de Salud que está consagrado? Obviamente todo esto tiene que ir acompañado de una ley, pero si lo sumamos a la reforma a la salud que está proponiendo, ¿cierto?, el presidente Gabriel Boric. En caso de que este proyecto se apruebe, ¿cómo se imaginan el Sistema Nacional de Salud? Por ejemplo, ¿con ISAPRE o sin ISAPRE, Alejandra? A ver, yo me imagino que el 80% de la población que hoy día efectiva, más del 80%, cerca del 85% que se atiende en FONASA, en el sistema público de salud, sea fortalecido con este Fondo Nacional de Salud. Y veo absolutamente a los prestadores de salud privada. Como bien decía, prestando, dando satisfacción y dando cabida a las prestaciones de salud que hoy día lo hacen. Lo que pasa como es que, seguro distinto. No, la ISAPRE, prestadores de salud. Las ISAPRE las veo como seguro. Si al final lo son, si al final las ISAPRE funcionan como seguros complementarios de salud, en los hechos. ¿Cuántas veces hemos visto en los tribunales los recursos de protección que se interponen para que efectivamente se financian medicinas para tratar el cáncer de mama? Son efectivamente seguros complementarios. ¿Y con prestadores privados? Sin duda, sin duda. Porque hoy día también hay una cantidad, más o menos la mitad de la gente que se atiende en FONASA, o sea, que digamos que... Tiene la opción de elegir. Nosotros como... La opción de elegir y elige prestadores privados. Sí, y absolutamente. Muchas veces, además, con un costo y con la un opción esfuerzo. La opción de elegir con garantías mínimas debe garantizarse. Carla. Lo primero que quiero decir es que yo hablaba del piso mínimo de dignidad que yo creo que todas las personas tienen que tener para tener realmente libertad. Pero en esa construcción hay que tener mucho cuidado de no sacrificar efectivamente esa libertad, y yo veo ciertos atisbos de esto en materia de salud. Es importante decirle a la ciudadanía que lo que quedó en el proyecto de convención es que todos los fondos de las cotizaciones, ese 7% que uno pone, uno ya no va a tener la libertad de ponerlo donde quiera, en el asegurador privado o en el público, sino que va a ir a un fondo público de un órgano público, ¿ya? Eso podrá ser bueno o malo, va a debatir y va a depender mucho del modelo que el país quiera tomar. El 7% que hoy día hay un grupo pequeño, hay que decirlo. Son 3 millones y medio. Sí, personas. Un grupo, 3 millones y medio de personas que va a la ISAPRE, va a ir a FONASA, como todo el resto. Así es. Y la persona que quiera efectivamente tener un seguro complementario, porque las ISAPRES como las conocemos ya no van a existir, si van a tomar un seguro complementario van a tener que poner el 7% a este fondo común y sobre ese 7% tomar un seguro complementario, que probablemente es a lo que van a propender las ISAPRES hoy día. Pero ese seguro complementario no lo van a poder tomar los 3 millones y medio de personas, porque muchos de ellos no van a tener los recursos para hacerlo, y otro porcentaje que aunque lo tenga, no va a poder tomar ese seguro porque va a tener enfermedades preexistentes. Y estos seguros complementarios no son de seguridad social y por lo tanto son como los seguros que tomamos las personas. FONASA, ISAPRE toma un seguro complementario y lo toma año a año. Que puede que no te acepten, enferma, digamos. El año termina y ya no lo tiene. Entonces, un porcentaje importante por recurso y otro porcentaje importante por sus enfermedades, no va a poder tomar este seguro complementario y se va a tener que ir al sistema asegurador público o con lo que se determine según la ley.
¿Eso es bueno o malo? Va a depender. Pero personalmente creo que en un sistema tan colapsado como el nuestro, con más de 2 millones de personas esperando en lista de espera por una atención de especialidad, más de 320.000 personas esperando una cirugía, con hospitales que no se construyen de la noche a la mañana, forzar esa migración no me parece correcto, ni creo que era una buena decisión. Y quedan 18 segundos a la representante del rechazo, Carla Rubilar. Rechazo con esperanza, por favor, gracias. Alejandra. Yo apruebo con certeza. Alejandra. Pero Carla, a ver, lo primero, para dejar claro, en la Constitución, en el artículo 44, número el derecho 7, a la salud. El Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. Prestadores. Sí, prestadores. Sí. Pero si es que tenemos que entrar al rol prioritario, si esto es el Estado Social y Democrático de Derecho. A propósito de las inquietudes que legítimamente plantea Carla y que sin duda las personas así lo sienten, es importante señalar que la interpretación que se haga en el proceso de implementación de las leyes que van aparejados de estos derechos, tiene que haber una interpretación armónica y sistemática de toda la Constitución. Y no nos olvidemos que los derechos fundamentales que se garantizan también están relacionados unos con otros. La vida, el derecho a la vida, se garantiza con un derecho a la salud integral. Eso es lo que hemos tratado a través de recursos de protección, pidiendo que se financien medicamentos de alto costo. Porque la vida de las personas supone otros derechos que tienen que estar en plenitud, y la salud lo es. En consecuencia, las preexistencias, todas las observaciones que tú muy bien planteas, deben ser recogidas adecuadamente en los procesos de la ley que se debe implementar. Se nos terminó el tiempo, quedan, sí, unos 15 segundos para Carla Rubilar, a ver, para que le responda, ¿cierto?, Alejandra Kraus, porque claro, ya se nos terminaron los 9 minutos de cada una. Pero igual vamos a darle, ¿puedo preguntar un último derecho, no? Ver, ya, el director me está dando permiso, ¿ah? A ver. Ya, es que quiero también pasar por la seguridad social, Sí, que es un pues, tema además que Alejandra, sobre todo que Alejandra imagínese, maneja muy bien. Esto es el artículo 45, exactamente el que establece un sistema de seguridad social público. Pero aquí quiero sumar el acuerdo de los partidos oficialistas que dicen que en caso que se apruebe esta constitución, este proyecto, ellos están por también sumar este punto. Seguridad social. El texto del acuerdo apunta que el sistema será en base a un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual en los mismos términos que en la actualidad. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Un sistema cómo quedaría? Porque esto no sale en la No, y no nos olvidemos, no tiene por qué salir, si eso es producto de la ley. Ok, están pero los ¿cómo principios. se interpreta esto? ¿Que habrá capitalización individual y que habrá heredabilidad de los fondos entonces? Lo que pasa es que la heredabilidad de parte, ¿no? La heredabilidad no está hoy día en el decreto ley 3.500 como un principio. La heredabilidad sí, pero los fondos como son de los trabajadores, pero solamente en el caso del retiro programado. Sí, por supuesto. Solamente y una vez que... No la renta vitalicia. Exactamente. No en la renta vitalicia, sí, retiro programado, pero en el sistema de pensiones en general, en la forma de pagar. El retiro programado y solo que no tengas beneficiarios de pensiones de supervivencia. De acuerdo a lo que señaló el ministro Marcel, de 8 pensionados, tan solo uno deja herencia. Más que heredabilidad a los fondos, deja herencia. Deja herencia y nunca son lo que queda más de 2 millones de pesos. En consecuencia, digamos, no es la heredabilidad, el funcionamiento, digamos, propio del sistema de herencias que tenemos en nuestro país. ¿Qué es lo que dice eso? Sistema mixto, yo creo que lo han dicho y eso tiene que ir en el proyecto de ley, donde participen, digamos, gestores privados. ¿Con AFP o sin AFP? Es que es un sistema distinto lo que se va a proponer, donde vas a gestores sin lo que hoy día entendemos, sin lo que hoy día entendemos como AFP. Carla. Lo bueno del artículo 45 es que habla de la seguridad social y, bueno, en algunos países la salud está dentro de la seguridad social y está postnatal, está cuidado y otras cosas. Pero sobre este tema yo quiero poner un solo punto. Cuando dijimos que la gente había salido a marchar por sus sueños, es cosa de revisar qué quería que le garantizara la Constitución en esta materia. Pensiones dignas, por Quería que le ejemplo. garantizara pensiones dignas, fondos propios, heredabilidad de los fondos.
Ojalá que podamos darle pensiones Cuando la dignas. gente salió a marchar, decía mejores pensiones. Sin duda. Decía heredabilidad de los fondos. Pero si todas somos las estrictos, encuestas- digamos. Pero lo que... todas las Sí. encuestas reflejan lo que esperaban de esta Constitución. Esperamos tener pensiones dignas, ojalá así sea, pero claramente este proyecto de borrador de la Constitución no asegura la propiedad de los fondos, pudiendo haberlo hecho y rechazando indicaciones, y lamentablemente no permite la heredabilidad porque tiene otro concepto que es todo y cada uno de los pesos se utiliza solo para pagar estos beneficios. Y si agregáramos este acuerdo de los partidos, ¿le parece que ahí sí se protegen y queda asegurada la propiedad? Pero va a tener que ver con el proyecto de ley Eso que va tiene- por al supuesto. Parlamento. En estricto rigor, yo esperaría ver qué viene en la presentación del gobierno, ¿Tú porque sabes, me Carla? tinca que va a Carla, reforzar la única vez, que no son heredables los fondos. Carla, y esto es parte de la historia, la única vez que se expropió parte de fondos de pensiones fue el año 85, en el gobierno del general Pinochet, a algunos pensionados, que era el reajuste y no se les pagó. Es que yo ni siquiera estoy planteando la Por eso, expropiación. lo que quiero Estoy decir es que el sistema de seguridad social supone principios que están consagrados. Así es. La seguridad social es más que las pensiones. Y lo dije, la seguridad social es más que las pensiones, para ti diciendo, solo estoy diciendo que lo que esperaban los chilenos de su Constitución, y es cosa de ver todas las encuestas, es que le aseguraran la propiedad de los fondos y le generaran la posibilidad de tener certeza de que lo van a heredar. Se nos Eso acaba el tiempo. no está. Y como se vota sobre el texto, es importante decirlo que eso no está. Carla Rubilar, Alejandra Kraus, muchas gracias por estar con Muchas nosotros gracias, en Connie. este Muchas debate gracias, Carla. de 24 debates. 24 debates. Camino al plebiscito. Hasta acá dejamos 24 debates de hoy. Nosotros vamos a una breve pausa y seguimos con Medianoche. Estamos de vuelta. De inmediato revisamos las informaciones más destacadas del día con Marco Fleming. Buenos días, hola a todos en sus casas. Vamos con el resumen informativo aquí en Medianoche. Comenzamos con algo que a muchos les afectó durante la jornada de este martes. Poco antes de las 6 de la mañana, a través de las redes sociales, Metro de Santiago informaba de esta grave falla que sufrió uno de sus trenes en la línea 2. Un desperfecto que se mantiene hasta el momento y que dejó a miles de personas sin transporte en una de las horas más críticas del día. ¿Qué explicaciones se han dado a una emergencia que recién podría superarse durante la jornada de este miércoles, según las propias declaraciones de la empresa? Ponga atención. Fueron miles de usuarios los que al llegar a la línea 2 se encontraron con este panorama. Una falla en el servicio de metro, esta vez en el sector norte, en plena hora punta. Voy a llegar tarde a la 1, eso se va a alcanzar los buses y ya cagué nomás. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? No hacen nada porque nosotros, si nos falta un peso para subir al metro, nosotros no podemos subir. Entonces, ¿qué hace ahora? Aquí nos dejó a todos votados, Entonces yo vengo pero enfurecida con el metro. Y no fue la única, porque la furia y el caos se comenzó a sentir con el paso de las horas ante el cierre de 5 estaciones de la línea 2. El servicio se vio suspendido, o hasta ahora sigue suspendido, desde Vespucio Norte hasta Cementerio. Desde la mañana, Carabineros está apoyando al exterior de las estaciones para informar. No obstante, igual hubo unos recorridos que resultaron en apoyo a que las personas pudiesen transportarse desde Vespucio Norte hasta la estación Cerro Blanco. Micros e incluso un retén policial sirvieron para ayudar a miles de usuarios completamente desesperados. ¿Pero qué ocurrió? ¿Cuál fue la causa de la falla? Se trata de un descarrilamiento que se generó durante la madrugada entre las estaciones Einstein y Cementerios. Lamentamos nuevamente los inconvenientes que sabemos esto genera a todas las personas que utilizan este servicio para desplazarse en el día a día. Hay una investigación en curso y desde el Sindicato de Trabajadores tienen una teoría. Los trabajadores no tienen ninguna responsabilidad, puesto que esta maniobra se hizo con un sistema automático que no permite que el trabajador intervenga de manera directa en la maniobra del tren. Según Metro, la falla se debía resolver a mediodía, pero el panorama fue completamente distinto a lo esperado. Las estaciones siguen cerradas a pesar del trabajo. Me parece increíble que el metro de Santiago, siendo uno de los metros más grandes e importantes, no cuente con una solución durante todo un día. Desde la mañana que teníamos este problema y ahora, mira, salimos de la pega y es lo mismo. Salgo a las 6 de la mañana a trabajar todos los días para esta cuestión. Nos cobran el pasaje más de la cuenta y todos los días el metro tiene problemas.
Y es que claro, son muchos los que se cuestionan la lenta respuesta. Pero ojo, porque para los expertos, Metro es un eje estructurante del transporte público en Santiago. Y por lo tanto, cualquier falla que se origine genera un impacto considerable en la red. Nunca se va a poder evitar que se genere alguna falla y por lo tanto lo que debe hacerse es mejorar los protocolos de mantenimiento y los protocolos de reacción para que tengan el menor impacto posible. Desde Metro aseguran que los trabajos siguen y esperan retomar el servicio completo a partir de las primeras horas de este miércoles. Lo cierto es que muchos no pudieron usar uno de los servicios más importantes de ida y de regreso. Claro, y durante la noche hubo actualización también por parte de Metro. Estas 5 estaciones que se vieron afectadas se van a mantener cerradas durante la mañana de hoy miércoles. Cementerios Einstein, Dorsal, Salvadores y Vespucio Norte se van a mantener entonces sin operación, al menos durante la mañana de este miércoles, y en la medida que así la empresa lo siga comunicando para que tome las precauciones del caso. También a través de la cuenta de Twitter de Metro de Santiago está todo el plan del reforzamiento de buses en superficie para paliar de alguna forma esta afectación grave que tiene el transporte público, que va a tener el transporte público durante la mañana de este miércoles. Seguimos revisando informaciones de la jornada. La Fiscalía Centro Norte inició una investigación en contra del gobierno por el presunto delito de malversación de caudales públicos. Esto tras la querella presentada por un diputado del Partido Republicano, quien solicitó indagar la impresión de miles de ejemplares de la propuesta de nueva Constitución. Por su parte, el ministro Giorgio Jackson calificó esta acción como un show triste. Hasta un kiosco fue ubicado en la Plaza de la Constitución para entregar las propuestas de nueva Constitución, textos que son protagonistas de una polémica y que incluso llevó a la Fiscalía a abrir una causa penal. La investigación se inició tras la querella de un diputado del Partido Republicano que solicitó indagar la eventual malversación de recursos públicos por la impresión de casi 700.000 ejemplares, más de 444 millones de pesos desembolsados para ese objetivo. Que hay una prohibición legal de imprimir esta cantidad de documentos en la ley de presupuesto. Y en base a esa misma ley es que en un ítem, crearon un ítem para imprimirlo. Y eso es malversación de fondos públicos porque están gastando dinero donde no se puede gastar. En la querella se exige citar a declarar al ministro de las Express, Giorgio Jackson, la subsecretaria de la cartera, Macarena Lobos, e incluso a la expresidenta de la convención, María Elisa Quinteros. Además, pide que la PDI realice las diligencias necesarias para aclarar el caso. Nos parece que es un show triste en términos políticos, sino que constituye evidentemente una instrumentalización tanto de tribunales de justicia como también del Ministerio Público con evidentes fines electorales. Es una querella irresponsable, dijo el ministro, cuestionamiento que ya tenía un antecedente social en la Contraloría General de la República, en donde parlamentarios de oposición ya habían hecho diversos requerimientos por el mismo tema. Es la misma denuncia que nosotros hicimos con el diputado Joanet en Contraloría por malversación de fondos públicos. Ha habido tantos cuestionamientos públicos en los últimos meses, quiere decir que algo no está haciendo bien el gobierno, y eso es evidente respecto a una imparcialidad que a todas luces no ha mostrado. Clarificar lo que nosotros creemos que es obvio, que las acciones del gobierno en estas materias han sido sumamente poco apegadas a la ley. El 28 de julio, el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia aseguró que fue la presidenta de la Convención la que solicitó la impresión de los textos a finales de junio, orden impartida antes de la disolución de la instancia. Desde el gobierno insiste en que todo se realizó con recursos asignados para el funcionamiento de la Convención. Esto es algo que nosotros también le hemos indicado y respondido a la Contraloría con todos y cada uno de los aspectos que significaron esta compra, que insistimos, se solicitó por parte de la mesa de la Convención los últimos días de junio, que se mandó a imprimir durante julio, que se tuvo 3 alternativas, dentro de las cuales se escogió la menor costo. Todos antecedentes que el ministro asegura entregarán a la brevedad a la Fiscalía Centro Norte, donde se encuentra la causa que el oficialismo considera improcedente. Era una función propia del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que es la que precisamente ve todos estos aspectos legislativos y constitucionales,
de elaborar y imprimir todos estos ejemplares y poder difundirlo. Los tribunales de justicia que hoy día deberían estar preocupados de solucionar los problemas de las personas que nos están mirando en sus casas, hoy día están dedicados a investigar una querella que no tiene absolutamente ningún sentido y que está siendo utilizada por los sectores del rechazo para llevar el debate donde no tiene que estar. Los cuestionamientos al ministro de las Express se dan a 3 días que la Contraloría General de la República dictaminara que no se ajustó a la debida presidencia en medio del llamado a los partidos del oficialismo a llegar a un acuerdo de reformas para la propuesta de nueva Constitución, situación a la que se suma la querella del diputado Irarrázaval, que no es la única por la impresión de los textos. El 7º Juzgado de Garantía de Santiago también admitió otra demanda del abogado vinculado a la oposición, Marcelo Brunet. La primera causa será investigada por el fiscal Patricio Cooper, que determinará las acciones a seguir en la ahora llamada arista judicial que complica a Jackson y a La Moneda. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la denominada Ley Tamara con el objetivo de aumentar las sanciones para quienes cometan delitos contra niños. Por 116 votos a favor, el Congreso despachó el proyecto que lleva el nombre de la niña que falleció luego de recibir un disparo en el contexto del delito conocido como encerrona. Esto ha ocurrido en febrero del año pasado. La iniciativa establece como agravantes los delitos cometidos contra menores de 18 años, adultos mayores o personas con discapacidad. De esta forma, la pena de homicidio simple aumentaría de 15 a 20 años. Lo que hace el proyecto es establecer un agravante de responsabilidad penal y por lo tanto se aumenta la pena en un grado cada vez que se comete un delito contra un niño, una niña, un adolescente. Y hoy día es ley de la República, una ley que en definitiva intenta proteger a los niños, niñas, adolescentes, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad. Y hoy día es una muy buena señal la que este Congreso Nacional hace al despachar a ley este proyecto que en definitiva, para que nunca más en Chile exista una Tamara que sufra los embates de la delincuencia en nuestro país. Y en otras informaciones, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, presentó una querella contra los responsables de los rayados realizados en la cúpula del Museo Nacional de Bellas Artes la semana pasada. Desde la gobernación solicitaron que se oficie al Consejo de Monumentos Nacionales y al Museo Nacional para contar con el análisis de los daños, su costo de reparación y antecedentes de estos hechos. Las sanciones para quienes cometan este tipo de actos podrían ir desde los 541 días hasta los 3 años de presidio. Esto según lo señalado por el abogado y jefe jurídico del gobierno regional, Héctor Valladares. 2 de la madrugada con 27 minutos. De esta forma llegamos al final de este resumen informativo aquí en Medianoche, Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio. Ahí revisamos contenidos y noticias en nuestro portal 24horas.cl, que destaca en este momento justamente el pronóstico del tiempo que hemos hablado, es tema de conversación. Bueno, ¿qué pasa mañana? ¿Sigue lloviendo? ¿Cómo está la lluvia? ¿Hace frío afuera? Lo que queda del sistema frontal que hemos vivido estos días. ¿Qué viene para este miércoles? 24horas.cl le da más pistas. Y revisamos el tiempo para hoy en Santiago. Hoy, miércoles 17 de agosto de 2022. En Santiago habrá cielo despejado y 14 grados como máxima probable. En tanto, en Constitución, en la región del Maule, 12 grados, cielo parcial. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención y los dejamos invitados a que sigan atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.